Ahora sí, shalom equipo, el Padre Eterno los bendiga y los guarde. Qué gusto poder saludarlos. ¿Cómo la están pasando en este día de reposo? Me alegra mucho que la estén pasando muy bien. De verdad que es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes, que podamos pasar este tiempo de festividad, este inicio de la festividad de Sukkot, este día de reposo, juntos, en intimidad, conociéndonos cada día más, y que el Padre siga cambiando nuestros corazones y podamos seguir siendo transformados. Que el Padre siga bendiciendo en todo momento sus vidas. ¿Listo? Fíjense que hace algunos meses atrás, ya 4 más o menos meses atrás, hace algunos meses, nos encontrábamos estudiando y hablábamos sobre un tema relacionado acerca con la toma de decisiones. ¿Sí lo recuerdan? El tomar decisiones. Y el Padre en estos días, hace unos días, me encontraba preparando el estudio para el día de hoy. Y pues el Padre me llevaba a esa parábola que todos conocemos y que nos las enseñaron desde niños cuando estábamos en la escuela dominical en iglesias cristianas. Y la veíamos en videitos infantiles acerca de la casa sobre la roca. ¿Cierto? Y siempre que pensamos en la casa sobre la roca, siempre estamos pensando pues en un señor edificando ahí en la playa, sobre una roca gigante, o pensamos allí en la arena y construyendo encima de la arena y que todo se derrumba. Pero esto me llevaba a una pregunta que quiero que se hagan el día de hoy, y quiero que me presten mucha atención el día de hoy para que podamos comprender cómo el Padre nos ha ido llevando. Hoy hemos estado hablando sobre amistad, hemos estado hablando sobre intimidad, hemos estado hablando sobre llenarnos o conocernos los unos a los otros y andar en amor. Pero es necesario, para que esto ocurra en nuestras relaciones personales, que también haya una edificación personal. Aprendamos a edificar, ¿cierto? Lo primero que el Padre quiere que comencemos a hacer es que comencemos a edificar nuestra vida. Que nuestra vida tenga un fundamento. ¿Ok? Así que me recordaba mientras estudiaba esto, que nosotros decíamos en aquella ocasión, y quiero recordarlo porque sé que no quedó un buen registro, una buena enseñanza sobre esto, digámoslo así, un buen video, perdón, pero quiero recordarlo. Y es que decíamos que nosotros no fuimos diseñados para tomar decisiones, ¿ok? Siempre se nos ha hablado sobre el libre albedrío, y que tenemos libre albedrío, cuando en realidad en la Biblia no aparece ni siquiera esta palabra. Hablamos de esto simplemente porque nuestras Biblias dicen que el Padre puso el tomar la decisión en nuestras manos, puso el bien y el mal, ¿no? Y recordaba cómo el Padre me ha ido llevando, me ha ido llevando a través de la Torá, para darme cuenta que en realidad cuando nos sumergimos en la palabra, nos sumergimos en la Torá, nos podemos encontrar con muchos textos. Mira, la Torá son las instrucciones o es un libro de obediencia, como un padre cuando le habla a su hijo, ¿ok? No todo lo que tú le dices a tu hijo que haga, se lo estás diciendo simplemente porque tú deseas que sea así. En muchas ocasiones lo hacemos para que aprendan la lección. A veces se comportan de cierta manera o nos insisten tanto en algo que decimos, ok, hágale, a ver si sabe, a ver si no se va a caer como tú dices. A ver si, porque a veces somos tan insistentes, y hemos hablado mucho de este tema. Nosotros como seres humanos somos muy insistentes. Y el Padre, por
es un Padre por excelencia que nos conoce muchísimo mejor que nosotros mismos. Nosotros no nos conocemos, Él sí nos conoce. Él sabe en su gran mayoría que nosotros no vamos a desistir en tomar una decisión nosotros. Pero yo quiero que nunca olvides esto. Tú y yo no fuimos diseñados para tomar una decisión, sino para hacer la voluntad de Dios. Siempre que pienses en esta frase, yo les dije a ustedes, recuerden que cuando se encuentren siempre delante de una decisión, van a recordar el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? El libre albedrío no es otra cosa sino el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Puede ser que lo que hagas te salga bien o puede ser que te salga mal. Pero en ese mismo lugar, mientras tú estás tomando una decisión, te vas a encontrar ¿con quién? ¿Con qué? ¿A quién te encuentras en el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿A quién te encuentras? ¿A quién te encuentras en el árbol del conocimiento del bien y del mal? A la serpiente. Allí es donde te encuentras a la serpiente, hablándote. ¿Dónde se encuentra el Padre en ese momento? En el jardín, paseándose. Porque allí al lado te vas a encontrar con el árbol de la vida, que es simplemente hacer la voluntad de Dios. Cuando el Padre te dice, mira hijo, pongo delante de ti lo bueno y lo malo, escoge. Él sabe que nosotros somos malos para decidir, pero Él sabe también lo que está en tu corazón y que siempre vas a intentar tomar lo malo, siempre vas a querer hacer lo malo. En su gran mayoría siempre tomamos el heladito como niños y no las verduras. El postrecito y no lo que realmente te hace bien. Porque siempre como niños hacemos esto. Ahora, eso es lo que nos encontramos cuando estamos en esa parte del campo. Y para nosotros, y pues decíamos en aquel momento que para nosotros tomar la decisión de Dios o hacer la voluntad de Dios, era necesario que nos alejáramos y viéramos todo el panorama. Que no solamente nos enfocáramos en la decisión. ¿Por qué? Porque mira, dejémonos de cosas, ¿no? De palabras. Y es que siempre que nosotros vamos a tomar una decisión, cualquiera que sea, tú ya sabes lo que quieres hacer. Hay algo que tú deseas ya hacer desde lo más profundo de tu corazón. Y a veces lo que más deseas y más anhelas, lo buscas tanto que buscas a las personas correctas, las cosas correctas para que simplemente se den. Pero en realidad nosotros hemos ido, en cualquier situación de estas, hemos ido a preguntarle al Padre. Mira, hablábamos hace también algunos meses atrás acerca de que hasta para nuestras relaciones personales es necesario estar lleno del Espíritu de Dios. Para nuestras relaciones personales es necesario intimar con el Padre. ¿Por qué? Porque si no todo se nos va a salir de nuestras manos. Para tomar una decisión emocional, laboral, lo que quieras hacer. Yeshua dijo que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Así de sencillo. Así que, para que tú y yo quiero que recuerdes esto y que no lo olvides, para que tú y yo podamos edificar correctamente, debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos saber para poder edificar correctamente? Que debemos hacer la voluntad de Dios. Que debemos hacer no tomar nuestras propias decisiones, sino tomar la decisión del Padre. A no ser que queramos hacer la voluntad de Dios, siempre nos vamos a encontrar haciendo nuestra propia voluntad y lo que deseamos. ¿Y qué va a decir el Padre? Hágalo. Estás en todo tu derecho. ¿Vale? Recordaba hace algunas semanas cuando hablábamos acerca de siempre nos encontramos con preguntas en cuanto a la Torah mientras estamos pasando por un momento agradable, que somos obedientes, guardamos la ley, genial, pero cuando te enfrentas a un área específica en tu vida
en la cual tienes que tomar decisiones difíciles, por ejemplo, hablando de un hogar, ¿no? Para construir un hogar se necesita paciencia, amor, constancia, dedicación, hablar, diálogo, ¿ok? Es un proceso, es un camino. Todos nuestro diario vivir, nuestras relaciones entre parejas, con personas, es un camino diario. Y cuando nos encontramos en ese camino, van a venir procesos, van a venir circunstancias en nuestra vida que van a intentar hacernos tropezar, no porque el proceso y lo que esté pasando no lo puedas superar, simplemente porque esta carne no te deja. Simplemente porque tú mismo no deseas seguir y simplemente te estorba porque no se está haciendo a tu manera. Entonces a veces queremos dejar todo tirado. Queremos dejar nuestros matrimonios. Llega el momento en donde el enemigo, mira, una de las cosas que el enemigo va, cuando llegamos a raíces hebreas, es lo principal que va a suceder, es que el enemigo va a intentar tocar tu casa. Va a intentar tocar tu relación con tu esposo, con tu esposa. Va a intentar meterse en medio de esto. Él va a destruir tu hogar, no para nada, eso lo haces tú solito. Él simplemente suelta el burro, no más. Y tú te encargas del resto. Pero cuando esto ocurre, entonces ahí sí aparecen los textos legales de la Torá, ¿no? Y empezamos a utilizar la Torá para estos momentos y decir, ok, la Torá dice, la Torá avala, la Torá me dice que debo hacer esto. Oye, tan obedientes que somos. Tengo el aval bíblico para poder hacerlo por esto y estos motivos. Y empezamos siempre a buscar justificar. O sea, el ser humano, y yo quiero que eso no lo olvides, porque eso es algo que nos pasa a todos y necesitamos cambiarlo. El ser humano, en lugar de edificar, es bueno para destruir. Mira, nosotros necesitamos, equipo, a no tomar nuestras propias decisiones. Necesitamos aprender a no ser descuidados con nuestra vida sentimental. Necesitamos no ser descuidados con nuestra vida sexual. Necesitamos no ser descuidados porque cuando tú decides pecar y cuando tú decides tomar tus decisiones, en otras palabras, tomar tu decisión no es otra cosa y no lo puedes llamar sino pecado. Pecado. ¿Qué era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Es que era bueno o era malo. O sea que si yo voy por allí y me salen las cosas bien, significa que voy por buen camino. ¿Qué le pasó a Adán y Eva por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Mira, el que no edifica, el que no aprende a organizar y a no ser descuidado en su vida diaria y decide pecar, va a llegar el momento donde lo perderá todo. Y no queremos que eso nos pase, ¿cierto? Yo quiero que recuerden siempre lo siguiente en medio de esta pequeña enseñanza, y es que cada vez que nosotros pecamos, imagínense nosotros estar, y es impresionante, les digo, porque recordaba que creo que ya se los conté, pero quiero que quede grabado, y vale la pena recordarlo, que hace algunos meses atrás también el padre me regalaba un sueño donde había una construcción, pues no les voy a relatar el sueño, pero quiero nomás contarles sobre esto.
Y esa construcción era una casa que yo sabía que era mía y había mucha gente trabajando allí y se estaba construyendo, pero cada vez que levantaban una pared, la pared era muy delgada, ¿no? Cada vez la pared comenzaba a caerse y llegaban algunas personas que estaban construyendo a detenerla. Intentaban acomodar la pared como tal. Cuando yo llegué y veo esto, porque se estaban quedando, porque en la paredes cada rato se caían y iban a sostener una y luego iban a sostener la otra, yo llego y digo, mira, la pared es muy delgada, más bien quitémoslos todos, comencemos desde cero y comencemos a colocar unos bloques más gruesos. Y en ese momento comienzan a poner unos bloques gruesos en esa pared. El sueño fue más largo, pero ese es el pedazo que quiero colocar aquí, porque nuestra vida es como una construcción. Imagínate, tu vida es como una casa. Esta casa es el templo del Espíritu de Dios, ¿cierto? Y nosotros estamos construyendo y colocando bloques sobre bloque. ¿Qué pasaría si no le hacemos si no se le hace buenos cimientos? ¿Qué pasa cuando no se pone? Se puede derrumbar con el tiempo. Tú lo ves al principio muy bien, ¿cierto? Tú vas y tú empiezas a poner y, no, mira dónde se está derrumbando. Me dijeron que si no ponía cimientos, se derrumbaba. Yo estoy viendo que está bien. Luego, digámoslo así, empezamos a construir con bloque y empezamos a colocar brecha, pero decimos, no, pues no es necesario mucho, no voy a utilizar muchos recursos. De pronto si lo hago con menos me voy a ahorrar dinero. Cada vez queremos ahorrar y cuando queremos ahorrar decimos vamos a hacerlo de esta forma y comenzamos a levantar. Cuando terminamos de levantar decimos no se derrumbó. Pero llega un momento en tu vida en donde pasará el tiempo, en donde puede llegar el momento menos indicado, en donde ¡bum!, todo se derrumba. Y después tú comienzas a llorar. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué lo perdí todo? Si todo iba tan bien. ¿Y por qué se cayó si todo iba bien? Cada vez que tú y yo pecamos, yo quiero que escuches esto y no lo olvides. Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos derribando el plan de Dios para nuestras vidas. Estamos pisoteando el plan de Dios para nuestras vidas. Estamos pisoteando aquello lo cual el Padre ya ha determinado para ti. El Padre quiere que tomes su voluntad, que tomes el camino de la verdad, que tomes el camino de la justicia. Pero tú eres el único que decide si quieres hacerlo a su manera y preguntarle y decirle cómo quieres que lo haga. ¿Por dónde comienzo a construir? ¿Por dónde comienzo a edificar? ¿O eres tú el que decides y dices yo lo sé? Yo sé qué hacer en mi vida, no me tienes que decir nada, no necesito de nadie, no necesito a nadie. Allí es donde radica el primer problema que tenemos y al cual nos estamos enfrentando. Y es que si no sé edificar mi vida y si no sé levantar mi vida por todos mis problemas emocionales, por todo lo que he acumulado desde mi niñez, llega un momento en el cual llegamos a cierta edad, adultos, nos sentimos libres y nuestra vida sexual es un caos. Y nos desenfrenamos. Nuestras relaciones son un caos. Pero no supimos por dónde empezar, no supimos cómo sobreedificar. Esta mañana hablábamos acerca de ser amigos de Dios y ser íntimos de Dios. Y hablábamos que todo inicia a través de la obediencia, que ese es el primer paso. Pero yo, ¿cómo voy a obedecer si yo primero no reconozco que tengo un problema y que tengo que comenzar de cero? ¿Sabes cuál es el problema? Que es muy difícil para nosotros comenzar de cero. Es muy difícil para nosotros repetir y decirnos, podemos comenzar de cero. Somos capaces de levantarnos porque cometimos un error. Somos capaces de levantarnos
porque hay un camino que teníamos que hacer y la voluntad del Padre que teníamos que hacer y no lo hicimos. Porque lo hice a mi manera. Porque tomé decisiones y no consulté con el Padre, simplemente porque creí que las cosas eran así. ¿Cuántos pueden decir hoy, voy a volver a comenzar? Voy a volver a edificar con paciencia, con dedicación, y esta vez decido hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos podemos realmente reconocer que ese es el mejor momento para comenzar y construir nuevamente una casa con Él? Para que podamos construir una habitación real en nuestra vida, para que podamos realmente construir. ¿Sí? Mira, si tú abres tu corazón, y yo quiero que esto lo podamos comprender, y yo quiero que de verdad lo tengamos muy claro todos, porque si nosotros abrimos nuestro corazón a papá, y reconocemos que no hemos tenido una buena actitud, dejamos nuestro orgullo a un lado y reconocemos que no tenemos una buena actitud. Mira, a veces decimos, vuelvo a repetir algo que dije en la mañana, y es fácil reconocer nuestros errores delante de Dios, porque no lo ves. Es fácil reconocer que cometimos un error con Dios, porque no lo ves. Y con las personas que ves, déjame decirte que si no eres capaz de reconocer un error con una persona que estás viendo todo el tiempo, mucho menos el Señor va a escuchar y va a reconocer y va a aceptar lo que le estás intentando ofrecer, tu arrepentimiento, porque de eso se trata. Decía Samuel esta mañana, es que ¿acaso Dios nos necesita? Yeshua nos necesita. Él no podía solo evangelizar. Él está interesado en ti. Él está interesado en que podamos ser uno con Él. Si tu comportamiento no ha sido el mejor para con Dios, y estás todo el tiempo intentando levantar y hacerlo a tu manera, todo el tiempo vas a estar derribando y derribando. Va a llegar el momento en el cual te vas a cansar. Pero yo quiero decirte, o más bien, el apóstol Pablo nos dice algo que quiero que lo leamos juntos, que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5 17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Será que el Padre nos lo puede decir de una manera más clara? Porque si tu vida está destruida, si nuestra vida está en ruinas, si nuestra vida es un fracaso, con Dios te puedes volver a levantar. Con Dios
puedes volver a edificar. Con Dios puedes volver a hacer una casa y a levantarte. Algo que me gusta mucho de la iglesia del primer siglo, la comunidad del primer siglo, lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9, y quiero llevarlos allí un momentico, por favor. Hechos capítulo 9. No me demoro, equipo. Creo que es un buen momento para... Hechos capítulo 9, versículo 31 dice lo siguiente. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la manera o qué era lo que estaba sucediendo en las comunidades y en la iglesia del primer siglo? Que todos eran un ejad, que todos estaban edificándose unos a los otros, que estaba siendo levantada como un solo cuerpo en todo el territorio, andando en el temor del Señor, siendo conocidos por el Señor. Wow. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. ¿Dónde se encuentra nuestra fortaleza, equipo? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es tu fortaleza? Realmente mi vida está lista para volver a comenzar de cero. Mira, tú y yo no merecemos nada. Tú y yo no tenemos nada. No somos dueños de nada. Somos solo administradores del Señor. Y yo te pregunto, ¿cómo estás administrando tu vida? ¿En qué estás edificando tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Pregúntatelo, ¿te lo has preguntado? ¿Realmente es el Señor? Eso es lo que sale de nuestra boca. A veces nuestro fundamento no es el Señor, sino nuestro trabajo, nuestras construcciones, nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestros títulos. Pablo decía, doy todo por pérdida. ¿Ustedes se imaginan un hombre como Pablo toda su vida, habiendo sido edificado conforme a las tradiciones de su pueblo, habiendo sido levantado con tal conocimiento que se conocía la palabra al derecho y al revés, y decir, yo todo lo doy por pérdida, por el conocimiento de Yeshua, por el conocimiento de Cristo, yo todo lo voy a dar por pérdida? A él no le importó comenzar de cero. Un hombre de Jerusalén, un hombre de la casa de Gilel, un hombre sentado a los pies de un gran maestro como Gamaliel, un hombre que conocía y estaba por encima de cualquiera, decidió irse al desierto a aprender, y cuando volvió se puso a los pies de los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro para todos sus amigos? Pescador. Aparte de eso, ¿cómo era su actitud antes de conocer a Yeshua? Antes de ser lleno del Espíritu de Dios. Déjame decirte que reconocer eso, que Pablo reconociera eso, siendo él una persona de la alta sociedad, de su época, de gran conocimiento, y durar unos 17 años a los pies de esos hombres,
para aprender. ¿Ustedes qué creen que estaba aprendiendo Pablo? Humildad. ¿Ustedes no creen que Moisés aprendió lo mismo saliendo de Egipto y llegando a Madián? Eso es lo que el Padre te quiere enseñar. Todos ellos estaban siendo edificados. Volver a comenzar, equipo, no es fácil. No es una tarea fácil, se los aseguro. Necesitamos tener paciencia para comenzar. Necesitamos tener dedicación para volver a comenzar. Necesitamos tener disciplina para volver a comenzar. Y te aseguro que necesitamos de otros, porque de eso se trata. Que nos necesitemos los unos a los otros, que nos necesitemos para levantarnos, que nos necesitemos para darnos la mano. Quiero llevarlos un momento a 1 Corintios capítulo 14. Versículo 26. Y dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. ¿Por qué nos necesitamos los unos a los otros? Porque necesitamos edificar un cuerpo, una casa. Necesitamos edificar una habitación. Necesitamos edificar un santuario para que el Padre y el Hijo moren en nosotros. Necesitamos ser edificados. Edificar sobre la roca. Vamos a 1 de Tesalonicenses, equipo. 1 de Tesalonicenses. Una casa. Capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Equipo, mire, a veces nosotros creemos que nosotros podemos darle algo a Dios. Queremos lavar nuestras conciencias de obras muertas, ofreciendo algo al Señor. Y decimos: cometí un error, en mi pasado hice esto. Y decimos: vamos a lavar nuestra conciencia simplemente haciendo lo contrario. Pero déjame decirte algo. Cuando tú tienes la actitud correcta, cuando tú tienes el corazón dispuesto, el corazón arrepentido, tu vida rendida a Él, sinceramente, cuando realmente quieres entregarlo todo a Él, dice 2 de Samuel lo siguiente, capítulo 7, versículo 5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Eterno.
me has de edificar casa en que yo more. David, tú me vas a edificar a mí una casa. Tú me vas a mí a edificar algo. Mira, cuando tú tienes el corazón correcto y realmente dices, Padre, yo quiero edificar algo para ti, pero si tienes el corazón correcto y realmente tu corazón lo está haciendo con agrado para el Señor, sigue diciendo en el versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Eterno te hace saber que Él te hará casa. Wow. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Escucha esto, equipo. Escucha esto. Escucha esto. Cuando tú decides levantar el nombre del Señor en tu vida, cuando tú decides edificar casa a su nombre, cuando tú decides edificar el carácter del Señor, mostrar el carácter del Eterno, mostrar los atributos del Padre a través de tu vida a otros, y levantar una casa en el nombre del Señor, déjame, escucha, Él te edificará casa a ti. Él va a edificar tu hogar. Él va a edificar tus hijos. Él va a edificar tus relaciones. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 10, dice lo siguiente. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempos más lejanos, y me has mirado como a un hombre excelente, oh eterno Dios. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que el Eterno te va a edificar casa. Vamos un momentico a Mateo capítulo 7, versículo 24. Y esto es bien bonito. Mateo 7, 24. De nada. Dice lo siguiente.
Cualquiera pues, ¿cuántos han escuchado esta parábola? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Esta misma parábola se encuentra en Lucas capítulo 6. Lucas, equipo capítulo 6, 46. Me gusta como lo dice en Lucas y quiero que lo escuchen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Miren la frase que utiliza Yeshua en este texto y cómo comienza hablando. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me dices que guardas? ¿Por qué me dices que me amas? ¿Por qué me dices que... y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye, Shema Israel, escucha inteligentemente, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Tiene más sentido? A veces lo leemos en Mateo y nos imaginamos una roca y sobre la roca comenzar a construir. Cuando en realidad me está hablando sobre hacer buenas simientes, sobre cavar hondo y hacer un buen fundamento. O sea que para que se levante una casa, primero, ¿qué debo hacer? Hondar. Para levantar una casa debo hondar y colocar buena base, para que aquella casa no se caiga, para que aquella casa permanezca. Semejante es al hombre que al edificar una casa cava hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. El fundamento. Me está hablando de dos cosas importantes. Tengo un fundamento y el fundamento lo debo poner ¿sobre qué? Vamos un momento a Isaías capítulo 28. Versículo 16. Dice lo siguiente:
Por tanto, el Eterno, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Quién es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Quién debe ser el fundamento en tu relación? ¿Quién debe ser el fundamento en tu relación de pareja? ¿Quién debe ser el fundamento en tu relación con tus hijos? ¿Cuál debe ser el fundamento para que nuestras relaciones sean correctas? ¿Cuál debe ser el fundamento para que nuestra vida realmente sea correcta? ¿Sobre qué estás fundando tu vida? ¿Sobre qué o sobre quién estás fundando tu vida? Por eso es que cada vez que comienza se derrumba. Por eso es que cada vez que intentas comenzar algo se derrumba. Porque es que el problema es que a los gentiles les va bien. Mira, yo te doy un consejo a ti. Te doy un solo consejo. Tienes dos opciones. ¿Ok? Tienes solo dos opciones. Una, o te alejas por completo del Eterno. ¿Ok? Por completo. Y no dices seguirlo a Él. No dices que lo guardas, que guardas sus mandamientos. No, te alejas por completo de Él. Comienzas a tomar tus decisiones y comienzas a realizar tu vida y a fundamentar tu vida en lo que desees. Yo te aseguro que te va a ir bien. El problema es que siempre andamos con un pie en un lado y el otro en el otro. Nunca va a funcionar. O haces las cosas a la manera de Dios o no las haces. Así de simple. Nunca te va a funcionar. Por un lado, dijiste voy a seguirlo. Por otro lado, sigues haciendo tu propia voluntad. Siempre todo lo que vayas a comenzar se va a destruir. Siempre todo lo que vayas a intentar emprender se va a destruir. ¿Cómo quieres tener un hogar estable si primero no tienes una vida emocional estable? ¿Cómo quieres tener una relación estable si primero tu relación contigo mismo no está bien? Si primero no aprendemos realmente lo que significa el amor. A veces creemos que el amarnos a nosotros mismos es yo me amo tal y como soy. Recuerda, Yeshua dijo, o la palabra dice, y Pablo dijo, el amor es sufrido. El amor no busca lo suyo. El amor muere y da la vida por los amigos. Así que si no aprendemos eso tan básico como lo que es el amor, ¿cómo quieres realmente ver un cambio en tu vida? Siempre vas a tropezar, siempre vas a caminar y te vas a terminar cayendo. Yo te aseguro que si hoy decides comenzar de cero, en esta ocasión vas a caer, pero ya no vas a caer solo. Vas a caer, o más bien, vas a tomar lo que estás comenzando y que muy pronto se va a caer. Y vas a estar al lado de Yeshua tomado de la mano y Él te va a decir, lo hacemos juntos. Y vas a tomar y comencemos de nuevo. Comencemos los dos. Y vamos a comenzar a hacerlo a su manera. Eso es de valientes. Para eso se necesita valentía. ¿Eres capaz realmente de decir, anhelo comenzar de cero con papá? Yo quiero saber que si es así,
Yo quiero que pasemos hoy aquí. Vamos a orar juntos. Vengan para acá. Vengan todos. Todo el que desee comenzar de cero y comenzar a hacer las cosas diferentes, yo quiero que pasen aquí. Y vamos a orar. Yo quiero que realmente entendamos esto. Vamos a entregar nuestra vida delante del Padre y a tomar una decisión. Todo el pasado, eso quedó atrás. Que realmente comencemos de cero. Todos nuestros pecados fueron saldados en la cruz. Tu pasado no te define. Lo que tú eres o crees ser no te define. Es lo que vas a comenzar a hacer desde ahora. Es que realmente le digas al Padre: Papá, estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mi error. Estoy dispuesta a doblar mi vida por completo. Estoy dispuesto a dar un cambio real. No importa lo que digan las demás personas. Me interesa mi relación contigo. Yo quiero derribar ese muro que he levantado a mi manera. Esa vida emocional que está vuelta a un caos y que la he intentado acomodar a mi manera. Ese proceso que estoy viviendo que realmente no ha hecho sino traerme cada vez más sufrimiento. Yo quiero realmente afirmarme en mi relación con mis hijos, con mi esposa. Déjame decirte que cuando tú aprendes a tener esa comunión y esa intimidad con Él, el Señor va a traer a tu vida lo que realmente necesitas. Vas a comenzar a ver la gloria de Dios en tu vida, porque realmente vas a cambiar y tu corazón se va a ir acercando cada vez más a Él. El Padre quiere verdaderos amigos. Él está interesado en nuestros corazones. Sí, están destruidos, de eso se trata. Estás llegando con el corazón roto delante de Él, de eso se trata. Déjalo terminar de destruirlo para que comience a edificarlo.